Muy buenos días. La institución educativa Casa Blanca de Jesús le da la bienvenida a sus niños y niñas del primer grado. El día de hoy estaremos desarrollando el área de ciencia y tecnología. El tema que desarrollaremos será Descubrimos todos los tipos de plantas. Nuestras metas para la clase del día de hoy son las siguientes: conocer las diferentes plantas del Perú, identificar la clasificación de las plantas de acuerdo a su hábitat, tamaño y utilidad. Amiguitos, les cuento que estoy sembrando un arbolito de ceibo. Este arbolito es de la costa y puede llegar a medir 10 metros. Además nos dará aire puro y será la casita de muchas aves. ¿Saben cuántas plantas hay en el Perú? Mi madre dice que en la costa, sierra y selva hay muchas plantas de diferente tipo. En el Perú hay mucha variedad de plantas, es decir, la flora, cerca de 25,000 especies y muchas son originarias de nuestro Perú, tanto en la costa, sierra y selva, y algunas crecen en lugares muy fríos, como los Andes, otras viven con poca agua en los desiertos y también hay plantas que crecen en lugares muy cálidos, como en la selva de nuestro país. Tenemos, por ejemplo, la papa, el choclo, la kiwicha y la quinoa. Y vamos a ver las plantas de la costa, algunas de ellas. Entre las plantas que podemos encontrar en la costa tenemos al algodón, al carrizo, al algarrobo, a la caña de azúcar, al molle y a la tara. Existen muchísimos más. Y las plantas de la sierra tenemos a la puya raimondi, al lichu y a la pata quisca, entre muchas otras plantas que crecen en lugares muy fríos. Y en la selva de nuestro país crece, por ejemplo, el plátano, la uña de gato, la caoba y el cacao. ¿Quién no se ha comido un delicioso chocolate elaborado con esta planta? Además, las plantas tienen una clasificación. De acuerdo al hábitat, es decir, al lugar donde vive, podemos clasificarla como plantas acuáticas. Por ejemplo, tenemos al aguapé, que vive en la selva del Perú. Hay plantas terrestres, como el naranjo, que nos da deliciosas naranjas para un jugo riquísimo. Y las aeroterrestres, que por ejemplo son las orquídeas, que viven en otros, por ejemplo, hospedadores, o en otros seres, como otros árboles. Entre otra clasificación tenemos de acuerdo a su tamaño. Tenemos a los árboles que pueden ser muy grandes, por ejemplo tenemos a la caoba, arbustos que son más pequeños, por ejemplo la duranta que sirve como cercos. Las hierbas, por ejemplo tenemos al romero. Son todas de acuerdo al tamaño. También se pueden clasificar de acuerdo a la utilidad. ¿Para qué nos sirve? Algunas son alimenticias, por ejemplo, la papa. Industriales, como el algodón. Muchos polos se fabrican con esta planta. Las medicinales, el eucalipto. En esta época de pandemia, muchos hemos utilizado el eucalipto para prevenir el COVID-19. También ornamentales, que adornan nuestros hogares. Por ejemplo, tenemos a la hortensia, entre muchas otras plantas que tiene nuestro país. ¿Sabías que existen plantas que son oriundas del Perú? Como por ejemplo la maca. Es un tubérculo que crece en los Andes. Contiene calcio, potasio, hierro, silicio, yodo y fósforo. Además tenemos al achiote. Las hojas del achiote tienen propiedades medicinales, actúan contra los malestares de garganta, vómitos sanguíneos, diarrea, hemorroides, dolores renales, la malaria y el asma. ¿Tienes alguno de estos males? Puedes consumir esta planta. Entre otras plantas que también tenemos a la quinoa. ¿Quién no ha consumido la quinoa? Es uno de los cereales de buen contenido de proteínas, recomendado para la dieta de los niños y adultos, alimento de la longevidad. ¿Quieres vivir mucho tiempo?
tienes que consumir la quinoa. Industrialmente se obtiene harinas y hojuelas y se comercializa en mezclas con avena y chocolate. Se consume en dulces, sopas y guisos. Entonces, a consumir mucha quinoa. También tenemos en Campuri. Es una planta oriunda de la Sierra del Perú. Crece entre los 3.500 y 4.300 metros sobre el nivel del mar. Es un gran regulador del metabolismo de las grasas, motivo por el cual se utiliza para reducir la obesidad. ¿Tienes problemas para bajar de peso? Esa plantita te puede ayudar muchísimo. Y muchísimas gracias por tu atención. Y no te olvides seguir descubriendo el mundo de las plantas. En nuestra patria hay una gran diversidad de ellas. Hasta una próxima clase.